Muy buenas, bienvenidos una semana más a Café y Hierros. En este episodio vamos a hablar de la grasa parda y más en concreto vamos a hablar de la relación que tiene con el metabolismo. Mucho seguro que ya la conocéis, ya os suena de preguntas como ¿cómo puedo eliminar la última grasa que me va quedando, la grasa rebelde, esa grasa parda? Pero hoy en concreto nos vamos a centrar más en por qué es importante saber activar esta grasa parda, de los mecanismos que tenemos para hacerlo y de su relación con el metabolismo, del gasto energético que tenemos en reposo y de todo este tipo de temas. Antes de nada ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com, así que os dejo el enlace en la descripción. Para comenzar a hablar un poco de grasa parda, ¿qué es la grasa parda? La grasa parda es un tipo especial de grasa corporal que se activa cuando sentimos frío. Casi todos los mamíferos lo tenemos, incluido el ser humano, pero en distintas cantidades. Al activarse este tipo de grasa, que también es conocida como grasa marrón o tejido adiposo marrón, lo que hace es generar calor para ayudar a mantener la temperatura corporal. Y de ahí viene básicamente su importancia. ¿Por qué? Porque con el paso de los años nos hemos desconectado de elementos como los cambios de temperatura, tenemos ropa de invierno, ropa de verano, tenemos la calefacción y evidentemente todo esto nos ha hecho la vida mucho más fácil, mucho más cómoda, pero esas pequeñas exposiciones al frío, que también son beneficiosas, estar al frío en invierno en manga corta, pues quizás no sea muy bueno, pero exponerse puntualmente al frío sí que tiene multitud de beneficios. Y entre los beneficios que tenemos serían que mejora la quema de grasa y la absorción de glucosa, esto sería uno de los más importantes sin duda alguna. Luego también tenemos que alarga la longevidad de las células incentivando la autofagia de manera similar a lo que se logra, por ejemplo, con un ayuno intermitente, tan conocido ahora y tan de moda. También mejora los síntomas de la depresión leve, fortalece el sistema inmunológico y, en definitiva, como veis, al final exponerse al frío no es tan malo como lo pintan, ¿no? Entonces, de una forma u otra, tenemos que ser conscientes de que la calefacción está bien, la ropa de invierno, de verano, pues nos ayuda a combatir un poco los cambios de temperatura, pero esas pequeñas exposiciones incómodas, por ejemplo al frío o al calor o simplemente a dejar de comer haciendo ayuno, también son beneficiosas siempre que lo hagamos con cabeza y con sentido común. Pero hablando de la grasa parda, los beneficios de la exposición al frío van mucho allá de las calorías que se queman en el momento y tienen mucho más que ver con los cambios metabólicos que se producen. Y en este sentido podemos activar el tejido adiposo marrón o grasa parda, que es lo que vamos a hablar básicamente ahora. Como digo, cuando escuchas a alguien hablar de grasa parda es básicamente para preguntar que cómo la puede eliminar, que cómo la puede perder y demás. Pero en concreto es un tipo de grasa que todos tenemos en más o menos cantidad. Cuando queremos perder grasa, pues la perdemos en su conjunto. Y aunque es cierto que normalmente queremos perder grasa para vernos mejor y demás, cierta cantidad de grasa siempre es necesaria en el cuerpo. Así que estar a un 0% de grasa sería impensable, o sea, nos moriríamos. Entonces, sabiendo que tenemos que tener cierta cantidad de grasa y que todos tenemos grasa parda, ¿cómo podemos activarla para acelerar el metabolismo y tener una salud metabólica mejor? Bueno, pues como digo, la grasa parda, en este sentido, es un tipo de grasa muy especial porque la misión principal es producir calor. Cuando nacemos tenemos un montón de grasa parda. Si os fijáis, los niños pequeños, los recién nacidos, tienen como mucho porcentaje graso y es principalmente porque, claro, se pueden mover poco, tienen que tener mucha cantidad de tejido adiposo marrón para protegerse contra el frío, contra el calor y demás. Y según vamos creciendo, pues esa cantidad de grasa parda va disminuyendo. Ahora bien, como decía anteriormente, vuelvo al punto de antes, las exposiciones controladas al frío no solo activan esta grasa marrón, sino que se cree que es posible desarrollar incluso más. Con esto no quiero asustar a nadie, o sea, no quiero decir que si os ponéis al frío al final vais a acumular grasa, no quiere decir nada de eso, simplemente podemos mantener el mismo porcentaje graso teniendo un poco más de grasa marrón, pero bueno, en este sentido es algo que a efectos visuales, por así decirlo, estamos igual, o sea, no vamos a aumentar grasa corporal ni nada. Así que por lo tanto, la cantidad de grasa parda que tiene un individuo juega un papel relevante en la tasa metabólica basal. Es decir, que las cantidades de calorías que utiliza el cuerpo en reposo va a ser muy diferente una persona que tenga un poco más de grasa parda o un poco menos. Y además, si sabemos activarla, muchísimo mejor, principalmente porque vamos a aumentar o acelerar el metabolismo. Aquí tenemos diferentes estudios que demuestran una relación inversa entre cantidad de grasa marrón y grasa visceral e índice de masa corporal. Por lo tanto, sabemos que las personas que tienen un estilo de vida más saludable, que se alimentan bien, que además se exponen a estresores externos de forma puntual, como son el frío, el ayuno intermitente y demás, pues tienen menos grasa visceral y en definitiva una mayor salud metabólica.
El frío aquí, al igual que muchos estresores de los que hablamos generalmente, como los ayunos intermitentes, el ejercicio, la exposición a bacterias y demás, genera una adaptación positiva a través de algo que seguramente ya os suene, que es la hormesis. Y en este sentido tengo ciertas recomendaciones generales que puedes llevar a la práctica, porque después de toda esta chapa teórica, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos llevar a la práctica en el día a día de forma sencilla y tampoco complicarnos mucho? Bueno, pues lo primero sería algo sencillo y es dejar de lado un poco tanta ropa en invierno, también la calefacción, porque evidentemente podemos ponerla un poco para mantener cierta temperatura, pero a partir de ciertos grados quizás sea mejor no ponerla, en el sentido de que no tiene ninguna lógica poner la calefacción muy alta y salir a la calle y que haya 20 grados de diferencia. Entonces, en este sentido, una recomendación práctica, en verano no, pero en invierno podemos utilizar menos ropa y de esa manera vamos a activar mucho más la grasa marrón. Al igual que esto, podemos hacer otras muchas cosas, como por ejemplo las duchas de agua fría, que es algo de lo que ya he hablado en episodios anteriores, y simplemente consistiría en darnos duchas de agua fría durante un corto periodo de tiempo. Tampoco hace falta que estemos media hora debajo del agua, pero simplemente de esta manera lo que vamos a hacer es activar mucho más este tejido adiposo marrón y activar el metabolismo, que además se ha visto que las personas que normalmente se duchan con agua fría, el resto del día su cuerpo produce mucho más calor, principalmente por lo que comentaba antes, la grasa parda, una de las funciones principales es producir calor y mantener la temperatura corporal. Y para los más atrevidos tendríamos los baños de hielo, que son mucho más estresantes y en este sentido considero que quizás no hace falta llegar a tal extremo. En cuanto a las duchas de agua fría, para las personas que entrenáis fuerza, que entrenáis hipertrofia, lo que siempre recomiendo es que estén un poco espaciadas del entrenamiento, o sea, no terminar de entrenar y directamente ir a la ducha con el agua fría. Aquí lo que haría sería espaciarlo al menos unas cuantas horas, ya que se ha visto que cuando buscamos objetivos de ganancia de masa muscular y demás, pues no es lo más recomendable ducharse con agua fría. Claro, aquí alguno me dirá, ya bueno, pero si me ducho con agua fría tampoco es tan helada como para interferir en la ganancia de masa muscular. Y es verdad, o sea, realmente el agua fría, aunque le demos al tope, es fría, pero no es como si nos metiéramos en un baño de hielo. Pero bueno, tampoco supone demasiado estrés el decir, venga, pues separo estas duchas un poco del entrenamiento y al terminar de entrenar me ducho normal, con agua templada o con agua un poco fresca. Hay que diferenciar un poco la temperatura del agua, eso sí, no es lo mismo agua fría que agua helada, que agua fresca, que agua más o menos templada. Entonces, no es lo mismo decir, venga, pues sí, yo me ducho con agua fría ya. Claro, depende de lo que sea frío para ti, de lo que sea frío para otra persona, porque para una persona frío puede ser lo mismo que para otra persona más o menos templado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, acciones que podemos llevar a cabo, pues como digo, menos ropa, menos calefacción en invierno, ducharnos con agua fría de vez en cuando y, en definitiva, someternos de forma puntual a ciertas adversidades, tanto en este sentido en cuanto a la temperatura, como por ejemplo haciendo pequeños ayunos, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza y todo este tipo de cosas que al final todas juntas influyen en nuestro metabolismo y activamos este tejido graso marrón que es de tanta importancia para nuestra salud. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy, espero de verdad que te haya sido de ayuda, nos escuchamos ya de nuevo en 7 días en Café y Hierros, sin más espero que paséis una buena semana y nos escuchamos pronto. Un abrazo.